grabación. Hola a las personas que estáis aquí. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera Conferencia Internacional de Sociocracia. Yo soy Nora Plaza, miembro de Sociocracy for All y anfitriona de esta sala. Y os quería recordar que se aseguren de permanecer en silencio durante la presentación y que las conversaciones del chat pueden ser una distracción, así que vamos a mantenerlas a lo importante y limitadas y responderemos a las preguntas al final de esta presentación. Si alguien necesita ayuda por algún tema técnico, pues me pueden enviar un chat privado y yo les ayudo. Y también contarles que están invitados a publicar en las redes sociales usando el hashtag Sociocracy Conference, que os voy a poner aquí en el chat en un momentito. Y aprovecho para dar la bienvenida y paso a Alan, que es compañero de Sociocracia Práctica y que nos va a hablar sobre la sociocracia como herramienta para la transición a un nuevo sistema operativo organizacional en organizaciones no gubernamentales. Así que, dicho esto, Alan, te doy paso. Muchas gracias, Nora. Y bueno, siempre, primero que nada, un gusto estar en esta conferencia. El año pasado estuve participando y me da muchísimo gusto ahora estar dando una conferencia. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad, y gracias a quienes están aquí para poder compartir el trabajo que hago desde lo que yo llamo transición.coach, que es el espacio de acompañamiento que hago a organizaciones de la sociedad civil, le llaman en México OSCs, en procesos de reinvención organizacional, guiado mucho, inspirado mucho por el trabajo de Frédéric Laloux en este libro que todos conocemos seguramente, de reinventar las organizaciones. La idea de esta conversación es poder compartir marcos de referencia y prácticas que están inspiradas en la sociocracia y que creo que complementan también la propuesta del modelo de sociocracia para acompañar procesos de reinvención organizacional. Yo vengo del mundo de las OSCs ambientalistas aquí en México. Y bueno, ya platicaré un poco más de cómo llegué a esto y qué utilizo para trabajar e incentivar conversaciones con estas organizaciones. Justamente quise compartir esta fotografía que es pues el círculo general, vamos a llamarle, de una comunidad intencional en Francia, en la cual estuvimos un año, mi familia y yo, en el 2016-2017, y que resultó que desde hace ya unos años, cuando estuvimos nosotros ahí, llevaba adoptando el modelo de la sociocracia como sistema de gobernanza compartida, acompañados por una organización que se llama la Université d'Unu. Y en esta comunidad, bueno, el trabajo y la toma de decisiones estaba estructurado por medio de círculos, que como ya sabemos tenían dobles enlaces, la toma de decisión por consentimiento, y fue para mí, la verdad, una revelación encontrar esta manera en que 60 personas, entre adultos y niños, vivían y colaboraban para hacer el trabajo dentro de esta comunidad. Una comunidad que vive el trabajo de hotelería, tienen un pequeño hotel que rentan los espacios para talleres y hospedaje para personas que hacen conferencias, cursos, ¿no? Muchos relacionados a temas de yoga,
comunicación no violenta y otras cosas. Entonces, bueno, para mí fue ahí donde me adentré a este mundo. Después de esta vivencia, o durante esta vivencia, en el 2017 tomé un curso en línea con la Universidad de UNU, de gobernanza compartida, y ahí encontré estos conceptos de sociocracia, holocracia, y a partir de ahí me fui dando la oportunidad de formarme en estos sistemas, y el año pasado estuve con Sociocracy for All en el curso de SALT, en la edición 11, y de ahí, bueno, participando con Sociocracia Práctica. La verdad ha sido súper interesante cómo utilizar esto en diferentes espacios, desde la organización social aquí en el barrio donde vivo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, hasta, como voy a compartir ahora, tomando elementos de la sociocracia para los procesos mismos de reinvención organizacional, y en algunos casos, como el trabajo que estoy haciendo ahorita en una escuela, visualizando llegar a un modelo sociocrático dentro de una escuela con 50 miembros de staff y 250 niños y 200 familias aproximadamente participando en un modelo de este tipo. El contenido lo he estructurado de la siguiente manera, los primeros 2 puntos rápidos, no voy a profundizar mucho porque los conocemos, estos retos complejos, y algunos de ellos que no nada más los enfrentan las OSC, sino los enfrentamos todas y todos, pero que hay organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional y aquí en México a nivel nacional, trabajando en estos retos complejos. A la vez, entender que esos retos, cómo los viven o cómo se organizan bajo estructuras tradicionales, vamos a llamarle, o jerárquicas, y qué limitaciones se están encontrando para poder afrontar esos retos. Y a partir de ahí compartir algunas de las herramientas que yo utilizo para generar conversaciones seguras y reflexionar sobre la manera en cómo trabajamos. Y finalmente, cómo la sociocracia para mí ha sido un marco poderoso para el acompañamiento y el coaching grupal de OSCs. Aquí puse algunas, 5 nada más, de los retos globales que escuchamos todo el tiempo, mucho desde el ámbito de lo social y lo ambiental, siendo para mí el más grande el tema del cambio climático, y vinculado a esto, ¿no? Y las otras consecuencias que los sistemas preponderantes económicos, políticos que tenemos en nuestros países están generando una serie de retos cada vez más complejos en el mundo, y que son, ahora que estamos inmersos en una crisis de salud económica global, en donde ese efecto, podríamos llamarle el efecto mariposa, ¿no? Que veíamos, al menos así lo veíamos aquí en nuestra casa, entre nuestro círculo, digamos, de amigos, de colegas, como algo lejano, y de repente en algunos meses viene como este tsunami que estamos ahorita nosotros en la ola grande que ya ha pasado por Europa, sigue estando presente, pero como estos retos que están todos correlacionados, ¿no? Interrelacionados, son retos súper complejos que requieren otro tipo de organización humana para poderlos afrontar. Una de las cosas que tenemos claras y hemos estado viendo en toda organización humana, que no se ha dado el tiempo o el espacio de poder reflexionar cómo está colaborando para poder afrontar estos retos, pues las OSCs en ese sentido no son diferentes, ya que pues buscan solucionar estos retos complejos
y yo que vengo del ámbito del medio ambiente, con estructuras organizacionales jerárquicas, ¿no? En donde equipos de trabajo, desde 10 personas hasta 100 personas, las organizaciones más grandes, siguen funcionando bajo esta lógica de un pequeño grupo, ¿no? En la parte superior, buscando coordinar y definir todo el tiempo las estrategias hacia abajo. Aunque muchas de ellas han transitado a diferentes paradigmas organizacionales, usando, vamos a ver, estos paradigmas que plantea Frédéric Laloux en su libro de Reinventar Organizaciones, pues siguen teniendo esta estructura piramidal y esto crea una serie de tensiones organizacionales al interior que no permite tener la flexibilidad y adaptabilidad para poder enfrentar estos retos. Voy a dejar esta lista para que nos demos un minuto para poder leer estos retos y que tal vez ustedes hayan visto en otras organizaciones civiles. Esto que yo le llamo tensiones organizacionales son o emergieron a partir de un trabajo, un proyecto en el cual estuve involucrado el año pasado, en el 2019, con organizaciones del noroeste de México, principalmente ambientales. Y es interesante ver estos resultados cualitativos, tenemos otros cuantitativos, para identificar cuáles eran pues los retos internos que estaban viviendo a nivel organizacional. Y si uno lo compara con otras fuentes secundarias de información, como el libro que publicó el año pasado Aaron Dickman, que se llama Brave New Work, en donde presenta algunas de las tensiones organizacionales que viven empresas privadas, principalmente en Estados Unidos, eh, empresas con las que este autor trabaja, y son muy similares, ¿no? Otra vez, porque están inmersos en un estadio, en un paradigma organizacional, como de Frank Laloux, mecánico o naranja. Entonces, bueno, aquí se me hace bien interesante. No voy poniendo fotografías a lo largo de la presentación de algunos de los espacios donde estamos usando la sociocracia. Esta es una pequeña asamblea de barrio aquí en San Cristóbal de las Casas. Seguramente ya todas las personas que están aquí presentes han leído el libro de Reinventar las Organizaciones de Frédéric Laloux. Si no lo han hecho, es un primer punto de partida en este mundo de las organizaciones TIL. Y bueno, la primera parte, como saben, del libro habla inspirado sobre la espiral dinámica, sobre los diferentes estadios o paradigmas organizacionales que como seres humanos hemos evolucionado. Las últimas tres, partiendo desde las naranjas, que se hace la analogía a una máquina, en donde elementos como la meritocracia es uno de los elementos que contribuyó o contribuye a este tipo de paradigmas, y que lograron crear organizaciones, ¿no? Multinacionales, y desde las cuales han partido mucho el sector empresarial, pero también muchas de las grandes organizaciones internacionales ambientalistas como WWF o Greenpeace ha funcionado así, pero que han evolucionado hacia organizaciones más verdes, ¿no? Basadas obviamente en un propósito tal vez más claro, hacia temas ambientales obviamente, guiados por valores, ¿no? Generando capítulos o células o espacios, distribuyendo un poco más la organización a niveles nacionales. Y el paradigma que se encuentra Frédéric Laloux después de
profundizar en 12 organizaciones en su libro, a estos modelos que él ya llama TIL o turquesa u ópalo, que tienen como 3 contribuciones básicas o elementos característicos comunes, que es esta idea de tener un propósito evolutivo, que está operado con equipos autogestionados y que invita a la plenitud de los colaboradores dentro de las organizaciones. Para mí, estos círculos que están aquí representados como la manera de la estructura organizativa propuesta por la sociocracia, pues es este espacio que va hacia las organizaciones TIL, pero que tiene muchos elementos también de trabajar y centrarse en las personas, que se autogestiona su trabajo por medio de círculos o equipos y que tiende a, con mucha claridad, tener un propósito evolutivo, a incentivar la autogestión de los equipos y a invitar a que estemos presentes como personas dentro de las organizaciones. Entonces, muchas de las invitaciones a estos retos internos para afrontar los retos externos ha venido la reflexión con la red de organizaciones con las que tengo oportunidad de interactuar aquí en México, a, a pensar, a reflexionar en, ¿podría haber otra manera, ¿no?, de colaborar dentro de la organización y hacia afuera con los aliados y socios estratégicos de la organización? Y esa primera conversación se va tornando hacia, y bueno, ¿y cómo podría ser esto? ¿Cómo podemos visualizar otra manera de organizarnos que no sea la que ahorita tenemos? Con ciertos miedos, con ciertas reservaciones acerca de que si es buena idea, que si estamos listos, eh, pero entendiendo que hay algo que tiene que cambiar, que no podemos, como esta frase, no podemos cambiar el mundo con los mismos patrones con los que creamos los problemas en primer lugar. Entonces, pasando a algunas de las herramientas que quisiera compartir, que utilizo yo en estos procesos de acompañamiento, e insisto mucho en esta idea como de construir o generar conversaciones seguras para todos los miembros de la organización, no buscando quién es culpable de estas tensiones, sino más bien entendiendo que no es que sea una persona la culpable, no es el jefe o la jefa quien es la culpable, sino más bien es ese sistema operativo que hemos definido a lo largo de los años en esta organización y que si queremos reinventar ese sistema operativo, tenemos primero que desagregarlo. A mí me ha funcionado muy bien utilizar esta propuesta de este marco de referencia que hace Aaron Dignan en este libro que ya he mencionado, Breaking Work, sobre el sistema operativo. Él habla del lienzo, el sistema operativo, inspirado por todos estos lienzos de modelos de negocios y otros lienzos como herramientas para la conversación en organizaciones, y presenta estas 12 dimensiones de lo que constituye un sistema operativo, eh, yendo desde el propósito hasta toda la parte que podemos llamar de interacción entre las personas y la organización, de membresía, maestría y compensación. Voy a pasar rápido a cada una de ellas, pero bueno, el propósito es esta razón de ser de la organización. En la dimensión de autoridad se habla sobre el poder y la toma de decisiones, quién toma y cómo se toman las decisiones dentro de la organización. Relacionado a esto, la estructura, cómo se describe la anatomía formal y la existencia de esta anatomía informal dentro de las organizaciones. La estrategia como el proceso para identificar los retos y las estrategias o las acciones, las líneas de trabajo que vamos a tomar para resolver estos retos que tenemos al interior y hacia afuera de la organización, guiados por el propósito. La definición de recursos materiales, humanos, financieros, intelectuales y cómo se hace esa gestión de los recursos. La innovación, cómo creamos un ambiente seguro para experimentar constantemente dentro de la organización. El flujo de trabajo refiriéndose a los procesos para la generación de valor dentro de la organización.
las reuniones como un espacio de coordinación del trabajo, pero también para el flujo de información que tiene su dimensión en la de abajo del flujo de información, cómo se distribuye, qué información se distribuye, qué información se comparte y qué información no se comparte, cómo la compartimos dentro de la organización, está en esta dimensión. Y finalmente estos tres componentes o dimensiones de la membresía, cómo las personas sabemos que somos parte de la organización, cómo fuimos atraídos, reclutados, seleccionados, contratados, nuestra vida y experiencia dentro de la organización y finalmente cómo decidimos nosotros despedirnos de la organización para ir a otra o nos despiden de la organización. La maestría como este espacio de formación continua y de evaluación y retroalimentación, y finalmente el elemento de cómo compensamos el trabajo, cómo retribuimos el trabajo de las personas dentro de la organización. Estas 12 dimensiones, si se van explorando y trabajando, lo que hemos ido haciendo es, uno, vamos entendiendo cómo la organización funciona ahora, tomamos una fotografía con una serie de preguntas, talleres y otras dinámicas para poder fotografiar cada una de estas dimensiones y decir, bueno, este es nuestro punto de partida y ahora identificando qué es lo que está generando tensiones en cada una de estas dimensiones, pero también aquellos elementos que están generando generadores de bienestar, bueno, cómo podemos llevar eso a esta nueva manera que quisiéramos trabajar. Para mí, de manera muy clara, las dimensiones que tienen una estrellita aquí en esta tabla son dimensiones que la sociocracia como modelo propone y clarifica y cómo se puede hacer, ¿no? Entonces, nos invita a que la organización tenga un propósito claro, cada uno de los círculos tenga un propósito claro, y en ese sentido podemos hablar de un propósito fractal, ¿no? Un propósito general que va expresándose en cada uno de los círculos y a su vez esos propósitos de cada círculo contribuyen a ese gran propósito. La autoridad, la definición de que las decisiones se toman en la sociocracia por consentimiento, la estructura organizativa basada en círculos y en algunos roles definidos dentro de los círculos, cómo se estructuran y se hacen las reuniones dentro de una organización sociocrática y cómo fluye la información, ¿no? Creo que estas dimensiones son de manera muy clara establecidas en el modelo de la sociocracia. Yo complemento esta herramienta con otros lienzos, como había mencionado el lienzo del sistema operativo. A mí las herramientas del mundo de Lean Management, como el Business Model Canvas, BMC, el Business Model Teams, que es una aplicación o una adaptación del Canvas general de la organización, del lienzo general, hacia cómo cada equipo puede clarificar su propuesta de valor, quiénes son sus clientes internos o externos, quiénes son sus socios, con quién colabora, qué actividades generales tiene, cuál es su propuesta de valor, sus canales de distribución, todos estos elementos que propone el lienzo, pero vistos desde la perspectiva de un equipo. Y llevados después al Business Model U, o al lienzo del modelo de negocios personal, como cada persona contribuye también a su equipo, a una propuesta de valor que conecta con otros roles, con otras personas dentro del círculo o con otros círculos dentro de la organización. Entonces, estas herramientas a manera de poder clarificar qué hacemos y cómo nos alineamos al interior de la organización. Para mí, la metodología general también que utilizo mucho es la indagación apreciativa, que tiene un enfoque hacia las fortalezas. Es una forma de interactuar también con los equipos que me funciona mucho porque busca partir desde lo que sí funciona y a partir de eso, válgase la redundancia, poder construir lo nuevo que queremos tener. Aunque también esto lo complementamos con esta idea de tensiones organizacionales en cada una de las dimensiones del sistema operativo. Bueno, para dar tiempo a las preguntas, entonces, ¿cómo conecto algunos elementos de la sociocracia? Y recordando que
no siempre la búsqueda de un proceso de reinvención organizacional es llegar a la sociocracia. Algunas organizaciones pueden decidir, ¿no?, en el camino que ese modelo de gestión, de gobernanza compartida, es a la que quieren llegar, como es el caso de una de las escuelas con las que estoy trabajando, y otras pueden decidir otro camino o su propio sistema, pero utilizamos algunos elementos de la sociocracia para llegar a él, ¿no? Entonces, bueno, esta fotografía grande es justamente miembros del staff de la escuela en donde estoy colaborando, en donde estamos explorando el llegar, sí, a un sistema de gobernanza inspirados por la sociocracia en esta organización. Para mí, algunos de los componentes de la sociocracia que son muy útiles para la reinvención organizacional, para el proceso de llegar a un modelo, son estos. El imaginar la estructura organizacional cambiándola de una pirámide a esta idea de los círculos y algunos roles dentro de esos círculos es un primer cambio de paradigma muy importante. Algunas veces se confunde que por qué circular es horizontal, pero se va entendiendo, y así lo vamos entendiendo, que en realidad hay una jerarquía de círculos, ¿no? Pero que al momento de cambiar el esquema, la anatomía y la estructura formal a esta idea de círculos y sus dobles enlaces para balancear el poder, el flujo de información y generar esta retroalimentación entre cada uno de los círculos, es muy poderoso. También esta idea de poder, por medio de estos círculos, ir pasando la responsabilidad, el poder en la toma de decisión de ciertos temas hacia los círculos, ¿no?, y subcírculos dentro de la organización. Es un ejercicio que en la parte de estructura, de autoridad, que hablamos sobre el poder, es muy útil para los procesos de reinvención organizacional. Yo soy administrador de empresas y ver esto de manera estructural me ayuda mucho a mí y también veo que a los equipos les ayuda a pensar, a repensarse desde algo muy tangible de unas organizaciones basadas en círculos, que invita a la vez a cómo podemos estar evolucionando constantemente, entendiendo que un primer esquema circular que nos hayamos inventado o que esté basado en la misma pirámide que existe dentro de la organización, porque hay equipos o departamentos o áreas de trabajo, y que eso se lleva al ámbito, a la expresión circular, nos invita después a que por el sistema de trabajo y de toma de decisiones propuesto en la sociocracia, esto puede ir cambiando, ¿no? Y podemos ir tomando decisiones pequeñas que son suficientemente buenas para avanzar, perdón, y poder repensar la manera en que trabajamos de manera constante. Esto está muy ligado a ir pensando cada una de las dimensiones del sistema operativo, porque es la invitación constante que hacemos de, ok, ¿por qué no probamos esta nueva práctica, ¿no? Y tomo muchas prácticas e ideas, uno del mundo de las organizaciones TIL y también de esta organización que se llama Management 3.0. Entonces vamos experimentando estas prácticas, poniéndolas ejecutándolas dentro de los equipos y viendo qué sucede, ¿no? Y si nos funcionan, entonces llevándolas a otros equipos dentro de la organización. Estas propuestas o esas prácticas, ¿no?, que tomamos para experimentarlas, pues se van construyendo también, ¿no?, algunas propuestas. Y esta tarea o manera de construir propuestas dentro de la sociocracia es también muy reveladora para las personas, ¿no? O sea, porque
la gente sabe que se toman decisiones o la gente sabe que toma decisiones dentro de una organización tradicional o piramidal o quién toma las decisiones, pero no tiene nombre y apellido la forma en que tomamos las decisiones. Entonces, estructurar una propuesta bajo una lógica de la sociocracia en donde todas las voces se están incluyendo para construir un primer punto de partida que después pasará por el proceso de toma de decisiones por consentimiento, es también una revelación de que de manera ordenada podemos estar definiendo o tomando acuerdos y poder llegar a algo que creemos que ahorita nos funciona y que sabemos que podemos revisar más adelante. Eso creo que también es uno de los elementos que voy utilizando a lo largo de los talleres con los equipos de trabajo para que, inspirados por estos elementos de la sociocracia, podamos avanzar en este proceso de reflexión a una manera diferente de trabajar dentro de la organización. Y finalmente, vamos aplicando a lo largo también de las sesiones y sobre todo ya a nivel de los equipos que están formándose en círculos, la estructura de reuniones que propone la sociocracia. Y para mí, una de las prácticas que son como elementales y desde el mundo de la facilitación, yo vengo también como de ser capacitado mucho en temas de facilitación grupal y procesos participativos, la ronda como un ejercicio, tanto al inicio en la apertura, como las rondas de reacciones para ir construyendo propuestas, para el proceso de toma de decisión por consentimiento, es algo que relaja y genera ese espacio seguro de saber que no tengo que estar peleándome por la palabra, sino voy a poder tener mi momento para compartir mi pensar y entonces que sea un insumo para la inteligencia colectiva del grupo. Y finalmente cerrando siempre con una ronda también como un espacio de cómo nos vamos, pero también cómo vimos la reunión y que sea otro espacio más de retroalimentación y de mejora continua dentro de la organización. Cómo podemos ir puliendo nuestras reuniones. Pues estos son las herramientas que utilizo, ¿no? Más allá de la sociocracia y los componentes que utilizo yo de la sociocracia en estos procesos y que han sido herramientas muy útiles para procesos de reinvención organizacional en organizaciones de la sociedad civil aquí en México. Pues muchas gracias. Tal vez abro micrófonos y aquí atento a las preguntas que puedan surgir. Acabé, muchas gracias. Nora, te paso, no sé si el micrófono. Sí, bueno, en realidad tenemos 10 minutos más porque nos vamos a dar un par de minutos solamente o 3 para que haya tiempo a hacer transición entre salas en caso de que alguien quiera cambiar de sala, pero mientras tanto podéis aprovechar para hacerle alguna pregunta a Alan, si alguien tiene una. Ana. Hola, Alan. Hola. Muchas gracias. He aprendido mucho. Quería preguntarte una cosa. Cuando tú acompañas a una organización que está haciendo una transición, digamos, primero les das la formación sobre, ¿no? Como qué cosas pueden cambiar, etcétera. Me imagino que a lo mejor es que llega un poquito tarde, a lo mejor me he perdido parte, pero me imagino que te incorporas y ves las dinámicas que tienen. Como tengo una duda sobre hacer un cambio muy drástico de dinámicas, en el sentido de decir, si la organización está funcionando de una forma muy diferente, ¿no? Como si tiene que ser en progresivo, viene a raíz de una experiencia que he tenido acompañando a un grupo y me parecía como que entrar queriendo cambiar mucho era como muy violento para el grupo. Entonces quería saber tu opinión o tu manera. Ya, muchas gracias. En estos 2 años y medio que he estado trabajando en estos procesos, he ido haciendo y deshaciendo, voy a decir, y aprendiendo en el camino también, ¿no? Entonces, te puedo hablar de casos en los que hemos querido cambiar todo, ¿no? Con un modelo y decir, así ahora va a ser, y la crisis que eso generó, ¿no? De manera muy fuerte y después tratar de ir
curando esa crisis, ¿no? O reparando esa crisis provocada por el querer hacer un cambio muy radical. Y eso me ha hecho ido transitar a decir, no hay una respuesta, no hay un solo modelo. Y entonces el primer paso, por eso para mí esta herramienta del sistema operativo de tomar la fotografía y primero yo entender claramente cómo ahorita funciona la organización, ¿no? Y en cada uno de estos elementos por medio de entrevistas, ¿no? De indagación con personas del equipo, por encuestas iniciales, ¿no? Para todo el equipo y después con talleres en donde exploramos, bueno, cuáles son los retos que se están encontrando internamente, ¿no? Y que van surgiendo este listado que mostré. Algunos de ellos son áreas en común, ¿no? Te vas encontrando todas las organizaciones que suceden ciertas tensiones organizacionales. Entonces, dar el espacio grupal de expresar esas tensiones y después de acompañar y decir, ok, ¿estos son síntomas o son causas, ¿no? Esas tensiones. Y entonces, yo uso mucho estas herramientas de estructuras liberadoras, recomiendo mucho ese libro. Entonces, de usar algunas dinámicas para indagar a manera de parejas, en equipos pequeños, de por qué creemos que suceden esas tensiones y poder sacar y desmembrar las causas reales. Ayuda muchísimo, es muy poderoso, porque entonces sabemos, ok, hay un proceso, hay una práctica, hay una manera en que nos reunimos que está generando esas tensiones, y por el otro lado también exploramos lo positivo, ¿no? Porque no todo es malo. O sea, por algo seguimos ahí en esa organización, entonces hay cosas buenas, entonces esos generadores de bienestar que les llama Aaron Dickman, los vamos explorando. Entonces, con ese conjunto de maneras de extraer información por encuestas, entrevistas y talleres, entonces hacemos esta radiografía o fotografía, ¿no? De cómo estamos ahorita. Y después decidimos dónde está el elemento o la dimensión prioritaria a trabajar y que puede ser el punto de partida para ir cambiando ciertas prácticas. Entonces, hacemos más bien como ya procesos, voy a llamarle iterativos, ¿no? En el que vamos, ok, pues si cambiamos esto y hacemos ahora esta práctica o cambiamos este elemento de la reunión, o ahora nuestras reuniones empezamos con una ronda de inicio que quienes estamos en la sociocracia es así, pues así se debe hacer siempre. Pues no, o sea, la gente llega y entra a la reunión y empiezan con su agenda. Pues hacer ese pequeño cambio empieza a generar un cambio en la manera en que nos reunimos, ¿no? Y de ahí vamos llevando otras cosas, partiendo desde lo que es, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo, que yo mismo he evolucionado en la manera de decir, aquí está la panacea y esta es la respuesta y vamos a formarnos en sociocracia, en holocracia y venga todos al mismo tiempo, a más bien ir entendiendo cómo funcionamos y cómo podemos ir cambiando cosas de manera progresiva, continua, que nos pueda llevar a otra manera de hacerlo, ¿no? Que le llamamos sociocracia o que le llamamos holocracia o como le queramos llamar. Muchas gracias, Nuria. Te he visto también que tenías la mano levantada. Bueno, quizás insisto un poco en el tema, ¿no? Pero pienso que es el punto clave, ¿no? El nivel de transición, ¿no? Y yo me pregunto un poco, ¿no? Porque cuando yo facilito siempre intento como entrar desde la cultura del grupo donde voy. Que si no es demasiado contracultural y claro, tienes que respetar la cultura, la cuota de entrada, ¿no? Y mi pregunta, y quizás en organizaciones civiles y sociales no está tan vivo, es claro, veo que está entrando con fuerza cada vez más el tema horizontal, pero partimos de una cultura como muy jerárquica y también intento mirar este líder, especialmente el líder, ¿no? Que ha estado desde siempre en una estructura vertical, jerárquica, ¿no? Yo veo que también tiene un proceso de duelo que no es fácil y además es como que entramos como marginando la experiencia. Esto no es guay, ¿no? Y mi pregunta es si en tu experiencia o los trabajos que haces, ¿tienes en cuenta algún tipo de acompañamiento particular en este proceso de duelo del líder? Porque, no sé, lo veo doloroso. Ya, es buenísima la pregunta. Una de las cosas que hemos hecho con las organizaciones, he tenido la fortuna que en los últimos años
el trabajo ha sido con organizaciones aquí en la región en donde yo estoy. Entonces, nos ha permitido tener sesiones mensuales en las cuales los líderes de esas organizaciones, ¿no? La directora ejecutiva, el director general, se reúnen y facilitamos un espacio en el que vamos planteando cómo vamos viviendo ese proceso. Entonces generamos como un círculo de líderes para poder tener esas conversaciones, ¿no? Ahora que decía lo del duelo, pues sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. No lo ponemos así, pero es definitivamente no nada más el duelo, creo yo, sino la reinvención personal del liderazgo, cómo se es líder en una organización de este tipo. Y en una parte de lo que compartías, esta idea como de lo jerárquico que es una organización en esta estructura piramidal a la horizontalidad de los círculos, da mucha tranquilidad entender, porque así lo entiendo yo, que en modelos, ¿no?, circulares como la sociocracia o en la holocracia también que utilizo, en realidad estamos hablando de jerarquía de círculos, ¿no? Hay una jerarquía en realidad de círculos, ¿no? Sabemos que hay decisiones que se toman por el círculo general, otro tipo de decisiones que se pueden tomar en el subcírculo tal, ¿no? Y después están los subcírculos, ¿no? Y entonces hay una jerarquía. Y eso da mucha tranquilidad porque se tiene la sensación de que la jerarquía continúa, pero es otra manera de relacionarse a esa jerarquía, ¿no? Bueno, pero eso es lo que he trabajado con líderes, pero es cierto que es de las primeras experiencias que fue teniendo era, sí, queremos cambiar el modelo y digo, verbalmente y conscientemente se dice, queremos hacer esto, pero vas viendo que también el proceso es obstaculizado por los mismos líderes porque continúan funcionando de la misma manera, ¿no? Como si fuera una organización jerárquica, piramidal. Entonces, bueno, es una constante conversación acerca de darnos cuenta de que también tenemos que cambiar como líderes, ¿no? Y como dices tú, no lo había visto yo así, pero como este duelo que hay que pasar, ¿no? Muchas gracias. María también tenía una pregunta. Sí, yo quería, gracias, Alan. En la organización en la que yo trabajo estamos haciendo trabajo, bueno, intentando trabajar a través de la sociocracia. Y nos hemos enfrentado, bueno, tengo la curiosidad de saber cómo trabajas el tema de la estructuración de los círculos. Es como la dificultad en este momento de saber, porque pasa por la definición de los roles y después, ¿cómo organizas ese trabajo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? A mí una de las cosas que me ha sorprendido en muchas organizaciones es de que hay gente que no sabe qué tiene que hacer, ¿no? O sea, literalmente no sabe qué tiene que hacer, aunque la contrataron para tal puesto o aquel, pero se da cuenta que eso es algo de papel, ¿no? O sea, es algo que se pone en el contrato y se guarda en el cajón y que llegas y que estás a la merced de quién es tu jefe o tu jefa, ¿no? Y entonces al momento que dices, si vamos a autogestionar nuestro trabajo, ¿cómo voy a autogestionar lo que no sé qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, el concepto de rol a mí se me hace fundamental, ¿no? De entender que dentro de la organización hay que clarificar que tenemos roles o sombreros, yo les llamo, que vamos cambiando a lo largo del día, ¿no? En la escuela en la que estoy colaborando hay maestras, ¿no?, titulares, les llaman, pero también son acompañadoras de viajes escolares, son facilitadoras de las asambleas estudiantiles, ¿no? Entonces, esos son diferentes roles. A mí la herramienta del Business Model U, el lienzo modelo de negocio personal, me ha funcionado muy bien porque es que vayan desagregando esos roles, ¿no? Y tiene un elemento, un componente de la herramienta, y de ahí entonces entender, ok, este rol, ¿cuál es su propuesta de valor? ¿Para qué existe? ¿No? ¿Y cuál es su objetivo? ¿Y a quién le brinda servicio, vamos a decir, internamente? ¿Con quién colabora? ¿Con qué otros roles, no, colabora? Entonces, primero son personas, porque todo lo relacionamos con personas, pero luego lo ligamos a los roles. Entonces, esa herramienta me ha funcionado mucho. ¿Cómo se llama, perdón?
el lienzo de modelo personal se llama. Alan, Sí. son ya y 14, falta un minutito para la próxima charla. Lo que os quería contar es que de 2 a 3 en España, que son 12 a 1 en el horario internacional, depende de las conversiones con sus países, vamos a tener un momento de charla y compartir. Me encantaría que si los que van a ser ponentes pueden quedarse para compartir más tiempo, pues estupendo, y si no, pues quienes hemos asistido para poder alargar un poquito más ese espacio de preguntas, respuestas y compartir sobre temas, y así pasamos el tiempo al siguiente ponente, y aprovecho para darle a Alan muchísimas gracias por tu exposición. Ha estado súper interesante y también muy gráfica. Así que un placer, Alan.